actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, seguimos aquí en Coincidencias y como todos los días nos vamos ya a nuestro contacto con los Estados Unidos de América y desde allí el señor Agustín Ranguni. Hola Agustín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Enrique. Buen día, princesa Denise, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo princesa? Princesa hay una sola y está en el Senado en la Argentina. Es que ayer me mandaron un comunicado que ya no eras más reina, eras princesa. No, ni reina ni princesa. Y lo justificaron en que eres muy joven para ser reina. No. Te faltan 10 años más. No tanto, no tanto. Te faltan 10 años. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, pero muy bien, muy gracias. bien, por suerte. Bueno, retornó el sol a Miami después de los últimos días que estuvimos bastante con chubascos a consecuencia de esto que se formó antes del tiempo de inicio de la temporada de huracanes. Pero bueno, vino, pasó sin pena ni gloria, pero dejó algunas consecuencias un poco lejos de aquí. Estamos aquí con un invitado muy especial. Estamos con Roberto Macho, un joven talentoso argentino. Digo joven porque todavía es joven, va camino a tener unos añitos más para que dejemos de decirle joven, pero es muy joven. Es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y también del Centro Cultural Argentino en Miami. ¿Cómo te va? Sí. Además de su título de contador público. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Enrique, Denise y Agustín por invitarme. No sé qué objetar primero, si lo de joven o lo de talentoso, pero bueno, el resto es cierto. Quédate con las dos. Bueno, ya te dije que lo que tenés que eliminar es la barbita esa, pero bueno, eso aparte. Bueno. Vos sos mi asesor de imagen. Roberto, yo te convoqué porque estamos interesados en que nos cuentes un poco tu ida y vuelta a la Argentina, Miami, Argentina, donde podés poner en la balanza dónde estamos mejor, dónde estamos peor, qué está pasando en la Argentina, qué pasa aquí en Miami después de todas estas revueltas y esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es tu visión? Bueno, es una pregunta para un programa de varias sesiones de 6 horas, una cosa así, porque preguntaste algo que ojalá tuviésemos, por un lado, la verdad de lo que va a suceder, y por otro lado, la respuesta es muy amplia. Pero sintetizando un poco lo que vos decís, y dado el nivel de incertidumbre que estamos viviendo, en todo el planeta, porque esto ya no abarca solamente Estados Unidos o Argentina, a veces es muy difícil proyectar cómo va a seguir el partido ¿no? Que empezamos a jugar a principios de año, y prácticamente es como si de repente hubiésemos empezado el partido perdiendo 2-0, y hay que remontar un resultado. Y esto es verdad para Argentina, esto es verdad para Estados Unidos. En todo caso, Argentina irá perdiendo 5-0 y en Estados Unidos 2-0, pero todos vamos perdiendo con esto. A ver, la incertidumbre en la cual estamos, que empieza desde la situación, la crisis sanitaria, y obviamente se extiende a los efectos económicos que generó la reacción a la crisis sanitaria, hace que todos los días recibamos información múltiple de qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no conviene hacer, cómo se transmite el virus, digamos, si determinados medicamentos funcionan a favor o lo empeoran, si las vacunas, si las terapias y demás. Eso hace que nadie pueda validar concretamente cuál es el periodo en el cual vamos a transitar esto, hasta que lleguemos a algún momento que, ojalá sea pronto, aparezca la vacuna en el mercado. Mientras tanto, el impacto económico es fuerte, y es fuerte porque la reacción a la pandemia fue con matices, pero fue bastante dura en términos de cómo combatirla, y básicamente toda esta movida de stay at home acá en Estados Unidos, con los matices que cada estado le dio,
en Argentina mucho más restrictivo todavía que acá, no solamente por el periodo en el cual se está extendiendo, sino también por las condiciones en las cuales se tiene el aislamiento, hace que la economía se afecte. Ahora, vamos a ver el otro lado para mí de la cuestión, y es poniendo en contexto la crisis esta. Esta crisis tiene un componente sanitario y tiene un componente económico. Obviamente, el sanitario es el disparador del económico. Pero si comparamos la crisis con otras crisis con las cuales se está comparando, si, digamos, veamos en el siglo pasado las dos crisis. Uno, la sanitaria, yo puedo citar 1918, la salida de la Primera Guerra Mundial, la famosa influenza o gripe española, donde, por lo menos, y estoy siendo conservador en las cifras, murieron 40 millones de personas. Acá, hasta ayer a la noche, eran 380 y pico de mil personas, 390.000 personas. Obviamente, cada muerte es importante, cada muerte es lamentable, pero cuando comparamos números, 390.000 personas contra 40 millones de personas, y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, está hablando de 50 millones de personas, por lo menos. No hay buenas estadísticas en aquella época, y algunos organismos que hablan de entre 50 y 100 millones de personas fallecidas. Relativizando esto, que la población mundial en aquel momento apenas superaba los 1.500 millones de personas, y hoy estamos casi en 8.000, para compararlo con hoy, deberíamos haber multiplicado por 4 esa cifra. Es decir, 160 millones de personas contra 390.000. Esto habla de que en realidad la crisis sanitaria, por diferentes motivos, no es tan profunda ni tan grave como en aquel momento. Y si a su vez hacemos el paralelismo entre lo que estamos pasando hoy a nivel económico y lo que sucedió en la famosa crisis, la Gran Depresión, la crisis del 30, también estamos lejos, porque, para que se den una idea, Estados Unidos está proyectando una caída del PBI del 6% para el 2020, que es, como se imaginarán ustedes, mayúscula. Es una cifra importante, y un pico de desempleo que puede llegar al 14 o el 15%. En 1930, el pico de desempleo llegó al 23%, y la caída del Producto Bruto Interno llegó al 15%. Eso creo que da una pauta de que todavía estamos lejos, en ambos casos, tanto en la crisis sanitaria más grande que tuvimos el siglo pasado, como en la crisis económica que tuvimos el siglo pasado. Sin embargo, y esta es mi tesis, los efectos que esto va a tener en la economía y en la sociedad van a ser mucho más duraderos que cualquiera de las otras crisis que mencioné recién. Y creo que hay razones por eso, para esto. Una razón, y no voy a profundizar porque vamos a consumir demasiado tiempo, una razón es la tecnología que hoy tenemos a disposición. Hoy estamos haciendo esta comunicación, hablando cada uno desde nuestro hogar. Nosotros seguimos trabajando, no bajamos el nivel de productividad en nuestra compañía, inclusive estamos todos trabajando remoto. Permite la tecnología hacer cosas que obviamente a principios del siglo pasado eran imposibles, y por más gripe y por más muertes que hubiese, la gente tenía que volver a su trabajo porque no había otra manera de que la economía siga adelante. Y también hay un efecto, creo, psicológico muy fuerte en esto. Porque me parece que con el avance tecnológico que tuvimos en los últimos 50 años, prácticamente equiparable a los últimos 10.000. O sea, estamos hablando de un salto cuántico prácticamente en lo que es tecnología y que permite hacer este tipo de cosas, hace que a lo largo de los años nos hayamos creído casi indestructibles, nosotros como seres humanos, que todo lo podíamos resolver a través de la tecnología. Y sin embargo, un virus, de una manera prácticamente inesperada, que a fines de noviembre del año pasado, principios de diciembre, nació en China, o donde haya nacido, paró la economía, la principal economía mundial, que es la de Estados Unidos. La paró directamente. Y Estados Unidos es un país que gasta en su presupuesto de defensa la suma de los 14 presupuestos de defensa de los países que le siguen, se colapsó la economía simplemente por algo que no estaba dentro de los planes. Entonces, esto va a hacer cambiar muchas cosas a nivel macroeconómico, muchas cosas a nivel regulatorio, normas, leyes, cuestiones inclusive geopolíticas, se van a cerrar las fronteras, van a surgir, hay cosas buenas y cosas malas, como todo, van a surgir movimientos xenófobos que ya están surgiendo, hay que ver cómo poder abordar eso, justamente para que no se disparen. Entonces, me parece que esto realmente es como dicen aquí los americanos, un game changer, realmente es un game changer, y a pesar de que el día de mañana salga la vacuna, el cambio ya está en marcha, y eso no va a parar, porque perdimos
recuperamos la sensación de que como seres humanos somos frágiles. Y esto hace que cambien muchas cosas. Quizás una respuesta larga para una pregunta todavía mucho más larga, pero bueno, esa es mi sensación. No, pero está perfecto lo que decís. De todas maneras, hay otra incertidumbre, Roberto, y son las idas y vueltas, las contradicciones permanentes, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que la gente no sabe a qué atenerse. Y como en derecho, viste, cada uno tiene la mitad de la biblioteca, y los médicos y los especialistas, cada uno te da una receta diferente, y no es posible que alguien se atenga a la receta que más le gusta. ¿Eso lo estás viendo vos como fenómeno de Estados Unidos y mundial también? Absolutamente. Bueno, esto tiene que ver también con el bombardeo de información al cual estamos sometidos ya desde hace bastante tiempo, a través de la facilidad de acceder a la información. Hoy en día, en este momento me puedo enterar lo que está sucediendo en el último rincón del planeta. Sí. Y las redes sociales, se disemina mucho más fácilmente la información, y la responsabilidad del manejo de esa difusión de la información es mucho más democrática por un lado, pero también hay que tomar muchos más recaudos, porque, digamos, no todos tienen la responsabilidad de difundir información chequeada, información fidedigna, y a veces los organismos, como vos mismo decís, Enrique, que supuestamente gozan de determinada reputación, caen también en eso, y empiezan a distribuir información que en realidad confunden más que lo que aportan. Sí, Roberto, enfocando dos ángulos particulares de toda esta crisis mundial, ¿no? Focalizarme un poco en la Argentina. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas que va a vivir la Argentina próxima, luego que atenúe un poco esta pandemia? A ver, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla de lo que pasa con la crisis, y es un problema también de la administración, digamos, de los gobiernos, y de cómo se transitó la crisis por el gobierno, y a su vez, de qué capacidad tiene el gobierno de reaccionar a situaciones económicas como esta. El problema que tiene Argentina es que Argentina ya tenía una situación extremadamente complicada antes del coronavirus. El coronavirus lo único que hace es Potenciarlo. potenciar y profundizar esa situación. Evidentemente, el problema es que el gobierno argentino no siento que haya dado todavía un claro mensaje de hacia dónde se va en términos económicos, antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Está preocupado por el tema del aislamiento, el tema sanitario, pero no hay un claro mensaje de la situación económica. Y yo creo, y esto no solamente es cierto para Argentina, sino para creo, la mayoría de los países, el impacto que va a tener esta crisis, o lo que va a dejar después de que la crisis sanitaria pase, va a estar muy vinculado con cómo estaba el país antes de eso. Y hoy en día se hablan de tres tipos de recuperación: de la famosa B corta, es decir, una caída abrupta, pero una salida rápida de la crisis, esto es lo que está proyectando Estados Unidos; una U, que es, bueno, una caída, pero quedarse un poco abajo hasta que empiece a crecer; y una L. Y yo creo que lamentablemente Argentina está más en el lado de la L que de la U. Sí. Que se potencia por lo político, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo ves a Uruguay? Porque acá hay muchas versiones de que muchos argentinos quieren venir a vivir a Uruguay, invertir en Uruguay, en función de lo que pasa en Argentina, ¿no? Sí, Espantados de la Argentina. Uruguay en realidad lo veo muy bien, porque me parece que tiene primero una sociedad y una democracia bastante madura, por un lado. Por otro lado, hay que reconocer también que es un país, desde el punto de vista de administrarlo, mucho más manejable, porque estamos hablando de, no sé, 3.5 millones, 3.8 millones, lo que tiene ahora. Es mucho más fácil de manejar un país de esas dimensiones. Y entonces también se puede dar el lujo de dar oportunidades, como por ejemplo de abrir la posibilidad de que se muden empresarios o gente a su país, que por ahí tiene una presión tributaria muy fuerte en sus países de origen, que puede hacer que se mueva la economía. El problema que tiene, sí, y es un gran desafío de Uruguay, y siempre lo ha sido, y no es la excepción ahora, es que también depende mucho de sus grandes vecinos, le hace Brasil y Argentina, y los dos están complicados. Entonces, claro, de alguna manera, ese rebote de la economía de Brasil, de Estados Unidos y de Argentina lo va a impactar, quieran o no.
Roberto, los argentinos somos maniqueístas, todos tratamos de no serlo, blanco, negro, River, Boca, lo de siempre. Y el tema es salud o economía, y creo que eso es absolutamente falso, y que hay una variante dramática en eso, que es el tema de salud o libertad, porque en nuestros países se están conculcando las libertades básicas. No es posible, Roberto, y lo digo permanentemente, que yo tenga que pedir permiso para salir de mi casa para ir a ver a mi mamá. ¿Cómo para ir a ver a mi madre tengo que pedir permiso a la autoridad para que me deje salir? Y yo creo que la gente no se está dando cuenta de eso, y es un cercenamiento grave a la libertad. ¿Cómo lo ves vos en perspectiva? Bueno, como dato les agrego, 77 días de encierro obligatorio, un día más que Wuhan, la ciudad en donde nació todo y murió un montón de gente. Sí, yo creo también que es un falso dilema salud Claro. o economía, porque me parece que hay mecanismos intermedios que permiten que ninguna de las dos se dañe demasiado. Y obviamente, con todo el respeto a la gente que perdió familiares y demás, digamos, cada muerte es lamentable, pero creo que es un falso dilema. Y efectivamente lo que está sucediendo, y lo que va a suceder, creo, y a veces utilizado por los gobiernos, es un avance sobre las libertades individuales. Hay que estar muy atento a esto, porque esto no va a ser solamente el caso de Argentina, va a pasar en varios países. Y me atrevería a decirte que inclusive en Estados Unidos en algún momento este tema va a estar arriba de la mesa y va a estar en discusión como una manera de controlar determinadas cuestiones de sus ciudadanos. Hay países como China que ya lo implementaron, pero lógicamente son países totalitarios. En Estados Unidos el debate va a empezar y probablemente se privilegie los derechos, digamos, constitucionales de los ciudadanos. En Argentina, donde hay un paternalismo estatal, ni siquiera me refiero a este gobierno, me refiero al inconsciente colectivo de los argentinos, Sí, sí. esto todavía va a avanzar con mucha más rapidez. Y a veces si los gobiernos encima utilizan esto como una herramienta política, todavía se torna todo mucho más peligroso. Perdón, Enrique, perdón, adelante. No, adelante. Sí. No, quería Dale. preguntarles, ya que hicimos varios polos, tomamos Argentina, tomamos Estados Unidos, tomamos Punta del Este, Uruguay, hablame un poco concretamente de cómo afectó esto a Miami, porque Miami está pasando también momentos difíciles con el desempleo, los negocios no abren, hay incertidumbre política, hay, bueno, todo lo que pasó inclusive con la muerte de Floyd, y que aquí repercutió mucho con reacciones inesperadas, pero bueno, contame cómo es Sí, ahí salimos de esto. ahí son dos temas diferentes. Uno es cómo afectó el tema del COVID-19 a Miami, que obviamente lo impacta mucho, porque más allá de que hoy en día Miami se convirtió en un centro financiero muy importante dentro de Estados Unidos, y algunos dicen que es el segundo después de Nueva York, ¿ya? Con lo cual hay una industria que por ahí no es la más conocida de Miami, pero está creciendo y creciendo mucho. Efectivamente también hay un negocio orientado a la industria del turismo muy fuerte. Entonces, evidentemente, esto Impactó impactó duro eso. terriblemente todo lo que es la primera línea de fuego, más allá de las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes y demás, está muy impactado. Lo que tiene Estados Unidos es que tiene mucha dinámica laboral, es decir, así como hay mucha facilidad para desprenderse de personal cuando vienen los momentos duros, también rápidamente cuando la cosa comienza a recuperarse, nuevamente se reabsorbe ese desempleo en empleos concretos. O sea, por eso se está hablando de esa B corta como alternativa de salida de la crisis. Y por otro lado hay que reconocer que el gobierno rápidamente salió a responder ante la crisis, por lo menos inmediata. Hubo un primer paquete de 2 trillones de dólares, estamos hablando de mucho dinero, ¿sí? 2 trillones de dólares es mucho dinero, muchos ceros detrás del número 2, y eso alivió bastante. No digo que solucionó, pero sí alivió No bastante. alcanza todavía, hay mucha gente que está reclamando más todavía. Sí, yo lo sé, pero a lo que es empresas, realmente el programa este que se llama PPP acá, el Paycheck Protection Program, alivió bastante, por lo menos las primeras, te diría, 4, 6, 8 semanas de la crisis en cuanto al pago de los salarios.
digamos, obviamente todos lo están sufriendo, todos los estamos sufriendo, pero me parece que si ya se empiezan a flexibilizar, como de hecho se empiezan a flexibilizar, y acá se empiezan a ver restaurantes abiertos, el otro día por primera vez fui a almorzar después de bastante tiempo a un lugar, me parece que de a poco esto se va a empezar a recuperar y habrá sido en todo caso un mal recuerdo. Obviamente va a tomar tiempo, esa caída del 6% en el Producto Bruto Interno de Estados Unidos no es algo que se revierte inmediatamente, pero no lo veo realmente tan grave. Ahora, el segundo tema, quizás un tema más, te diría, de orden social y político, que es la cuestión esta de la muerte de Floyd, o el asesinato de Floyd. Efectivamente eso sí dispara, en un mal momento además, porque está viviendo esta otra crisis, mientras tanto, sí dispara una cuestión que está siempre latente en la sociedad americana, que es el tácito racismo que hay, por lo menos en una capa de la sociedad. Y ahí sí creo que lamentablemente esta administración no está ayudando a traer un poco de sentido común y de sensatez a esta situación. Hay determinadas actitudes del presidente Trump que pareciera que lo que está haciendo es agregando un poquito más de gasolina al fuego. Ahí podría preguntarte, ¿puede afectar todo esto que sucede para la reelección de Trump? Bueno, definitivamente es un factor importante, es un factor muy importante. Puede ser un factor clave, ¿no? Sí, yo creo que hay dos factores claves, que son los dos que hablamos. El tema de esta crisis, ¿sí? Y el tema de Floyd. De hecho, las encuestas, entiendo, no las estuve siguiendo la última semana, pero estaban dando que Trump estaba unos cuantos puntos debajo de Biden, y Biden no es un excelente candidato, vamos a ser totalmente sinceros, no inspira demasiado, no es Obama. Bueno, todavía no es candidato, Bueno, pero digamos, ya se sabe que va a ser el contendiente se supone que sí. En las elecciones. Yo creo que sí lo puede afectar. Lo que pasa que hay que reconocer también que Trump tiene una base muy fuerte de gente que lo apoya en una capa de la sociedad donde para estos temas que estamos hablando no le entran tanto las balas. Uh-huh. Y que son más fáciles de manipular con discursos donde se les dice lo que ellos quieren escuchar, más allá de la posibilidad de que eso sea cierto o de que se pueda implementar. Claro, lo que pasa en todos los países, en todos nuestros países, ¿no? La gente habla diciendo lo que espera que el otro quiera escuchar o atenderse, lamentablemente. Decime, ¿tuvo alguna repercusión esa declaración del hermano del asesinado que dijo, no es así lo que quería mi hermano, hagan todas las protestas pero pacíficas, no desvirtúen la muerte? ¿Tuvo alguna repercusión o pasó inadvertido? Sí. Sí, impactó bastante eso, sí. Sí, yo también coincido con Agustín, sí, impactó mucho, porque evidentemente, como en todas las manifestaciones, en todas las sociedades, sobre todo cuando hay también, como decía antes, un tema latente muy, muy fuerte adentro de la sociedad, como es el tema del racismo, inspira que determinados violentos tomen determinadas actitudes que justamente van en contra del objetivo de la manifestación. Entonces me parece que sí que es importante las palabras del hermano de Floyd diciendo, bueno, cualquier tipo de demostración tiene que ser pacífica, absolutamente. Muy bien. Bueno, ya te hemos robado demasiado tiempo, Roberto, muchísimas gracias, volveremos a encontrarnos. Me quedaron algunas cifras que diste bailando en la cabeza, como esa del presupuesto militar, que el otro país está 14 puntos más abajo, ¿cómo dijiste? No. El presupuesto de Estados Unidos equivale a la suma de los 14 presupuestos de defensa de los países que vienen después de Estados Unidos. Tremendo. Algo así como 2.000 millones y pico de dólares por día. Algo así. Bueno, muchas gracias. Gracias. Por favor. Un gran placer estar con ustedes y a las órdenes para la. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, que tengan ustedes un buen fin de semana. Les aclaro que el domingo es el Día del Periodista. Ah, claro, sí. ¿Qué les parece si
desde aquí le mandamos un cordial saludo primero a ustedes que están allí, a Enrique, a Denise y a todos los periodistas. Para vos también, Agustín. Bueno, pero estoy hablando yo, entonces soy el último en editarlo. Pero me gustaría que desde Coincidencias sepan los periodistas que estamos con ellos, que bueno, que deseamos lo mejor para todos y fundamentalmente que pasen un buen día y que sepan que la gran responsabilidad que tenemos la tenemos que seguir llevando a una costa de un gran sacrificio, pero es una responsabilidad que nos honra. Así que feliz día del periodista para todos. Muy bien, lo mismo para vos, señor Agustín Raimúnez. Nos Gracias, encontramos feliz el lunes. día. Feliz Chau, fin de Agustín. semana. Chao.